Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos añadir estadísticas de forma manual a Home Assistant. De esta forma podremos gestionar prácticamente cualquier tipo de información que queramos. Si bien Home Assistant normalmente se relaciona solo con sistemas domóticos, en plan controlar diferentes dispositivos, como bien indica su nombre es más que ello, es un asistente del hogar. Y uno de mis usos favoritos consiste en generar estadísticas sobre diferentes datos. Gracias a las diferentes herramientas que incluye Home Assistant podremos crear gráficos e informes como prácticamente queramos. Así, por ejemplo, podremos tener la media de temperatura del último mes y compararlo con la del mes actual. Sin embargo, mientras que Home Assistant es muy bueno proporcionando información sobre las integraciones de las que dispone, no ayuda especialmente cuando queremos añadir información externa, como puede ser datos de factura o del kilometraje de nuestro coche. Si bien dispone de ayudante tipo numérico, este ni siquiera guarda datos estadísticos. Se puede forzar, hay unos truquillos por ahí, pero realmente no está diseñado para ello. Es por ello que he creado un nuevo componente especialmente diseñado para guardar las estadísticas, Input Stats. Este componente nos permitirá crear tantos sensores como queramos. Simplemente tenemos que introducir el nombre, el tipo y la unidad. Posteriormente, gracias a los servicios que dispone, podremos añadir los datos de forma manual o incluso usando una automatización si estos datos pudiésemos tenerlos de otra fuente. Bien, para utilizarlo el primer paso es instalarlo. Así que nos vamos a ir a nuestro Home Assistant y vamos a ir a utilizar el componente Hacks. Si no lo tenéis, os dejaré abajo en la descripción un vídeo sobre cómo instalarlo. Vamos a Hacks, Integraciones, y actualmente no está disponible por defecto, principalmente porque lo he publicado esta mañana y eso tarda varios meses. Pero podremos añadirlo de forma manual. Vamos a los tres puntitos, repositorios personalizados, vamos al repositorio, tendréis abajo el enlace también y lo copiamos. Pegamos y seleccionamos integración. Pulsamos en añadir y cerramos. Si ahora buscamos aquí input, aquí lo tenemos. Nos aparece toda la información y pulsamos en descargar. Y nuevamente a descargar. Esperamos unos segundos hasta que se instale. Vamos atrás. Y nos indica que debemos reiniciar. Pues navegar y reiniciamos Home Assistant. Bien, ha terminado de instalar. Pues ahora vamos a ajustes, dispositivos y servicios, añadir integración. Y buscamos input. Aquí lo tenemos. Y nos aparece la información de nuestro sensor. Como veis, no pide nada especialmente complicado. Ahora voy a crear un sensor para llevar un control sobre los kilómetros que hago con el coche. Le pongo nombre y 40 kilómetros. Voy a buscar un icono, distancia, este mismo. Y aquí nos da a elegir el tipo. Tenemos total y medición. Los totales son datos acumulados, que normalmente solo van a crecer. Por ejemplo, los kilómetros de un coche o el total de varias facturas. En el caso de medición, serían datos que van subiendo y bajando y nos interesa tener tanto las subidas como las bajadas. Datos como el peso, la temperatura o otros valores que nos interesa ver cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. En el caso del kilometraje, pues indicamos total. Unidad de medida, kilómetros. Pulsamos en enviar y ya lo tenemos. Si vamos a Input Stats, vemos aquí, lo tenemos y ahora mismo pues está a 0. Siguiente paso será darle un valor. Para ello nos vamos a herramientas de desarrolladores, servicios y en el servicio buscamos input stats y vemos que tenemos tres. Tenemos decrementar, incrementar o establecer. Para este caso lo mejor usar establecer, en el cual le vamos a indicar directamente el valor final. Usamos establecer, elegimos la entidad, le aparece el I40 y le ponemos los kilómetros que tenemos actualmente. 25.050. Pulsamos en llamar al servicio y ya tenemos guardado ese valor. Dentro de una semana, cuando ya haya usado el coche un poco más, pues podré volver a guardar la información de los kilómetros que llevo. Por ejemplo, vamos a poner que hago 100 kilómetros más, pulso a llamar al servicio y se quedará archivado. De esta forma podré tener un histórico de cómo ha ido evolucionando los kilómetros a lo largo de los meses. Bien, he generado una serie de datos de prueba para que podáis ver cómo se quedaría una vez que tengamos varios datos. Para ello simplemente iríamos a editar, añadir tarjeta y buscamos estadística, gráfico de estadística. Por ejemplo ponemos I40 y en estadística buscamos la que nos interesa. Días para mostrar, pues por ejemplo voy a mostrar 180 días
Ahora vamos a indicar cómo queremos que lo agrupe, en mi caso que lo agrupe por mes, y qué datos queremos mostrar. Pues me interesa mostrar el cambio, que es cuánto ha ido cambiando desde el anterior mes. Quitamos estado y suma, y aquí vemos cómo va apareciendo, pero para que quede bastante más visual vamos a usar el gráfico de barras, y así nos queda muy ilustrativo. Podemos ver los kilómetros que hemos ido recorriendo en cada uno de los meses. Aquí está el hueco, puesto que no se ha rellenado esos datos, y vemos como en marzo pues he hecho más kilómetros, aunque esto es simulado, pero si vamos guardando la información de forma regular podemos generar este tipo de gráficos. Pulsamos en guardar y ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué otro tipo de datos podremos guardar? Pues un ejemplo muy sencillo serían las facturas. Vamos a ajustes, dispositivo y servicio, añadir integración, input, y por ejemplo factura agua como un icono, de tipo también sería total y unidad euros. Añadimos y pulsamos en enviar. Ya tenemos nuestro sensor de aquí. Y en el caso de la factura, en vez de utilizar establecer, lo recomendable es que utilicemos incrementar. De esta forma solo tenemos que introducir los datos de la factura actual y se va a sumar a todo lo que tengamos acumulado. Nos iríamos a herramientas desarrolladores, servicios, input, stats, y usamos incrementar. Elegimos y ponemos factura del agua. Y por ejemplo ponemos 46 euros. Llamamos servicio y vamos a tener esos 46 euros guardados. Si ahora vamos a estado, agua, pues vemos nuestros 46. Si volvemos a servicio y añadimos la siguiente factura, por ejemplo 58 euros, añadimos, pues ya vemos que pasa a 104. De esta forma podremos ir acumulando todo el gasto total y después, usando los gráficos, podremos ir viendo las diferencias entre cada uno. Podemos ir a resumen, editar, añadir tarjeta, y si en vez de interesarnos un gráfico lo que nos interesa es hacer comparativa, pues buscamos estadísticas, seleccionamos factura agua, periodo, pues por ejemplo hoy, nombre, factura agua, y nos aparece 104. Nombre, agua hoy, ¿vale? Pulsamos en guardar, y si nos interesa ver de otro periodo, añadir tarjeta, estadísticas, repetimos agua, pero si me interesa ver la factura de ayer, por ejemplo, en periodo ponemos ayer, factura agua ayer, y vemos que nos aparece con un interrogante, y es que no hay datos de ayer. Como veis, también tenemos esta semana, la semana pasada, el mes anterior. Si quisiéramos comprobar con varios meses de alteración, usamos por ejemplo el mes pasado, vamos a mostrar editor en código y vemos que pone el offset de 1. Pues si quisiéramos ir 2 o 3 meses anterior, pues podríamos poner -2, -3, y de esta forma podremos comparar con varios meses hacia atrás. Y aquí pues nos aparecería el agua de hoy y el agua del mes anterior o de lo que nos interese. Bien, ahora supongamos que queremos tener un contador de acciones que hemos ido realizando. Por ejemplo, cada vez que hacemos ejercicio lo queremos anotar para ver cuántas veces hemos hecho ejercicio en los últimos 2 meses. Creamos un nuevo sensor, ajustes, ejercicio, tipo total, unidad, ninguna. Copiamos, añadimos, buscamos mosaico, ejercicio, y lo que vamos a hacer es en acciones, al pulsar sobre el icono, llamar al servicio. Buscamos incrementar, de tipo input stats, elegimos la entidad, ejercicio, y en cantidad 1. Pulsamos en guardar, y ahora cada vez que hagamos ejercicio pues lo podemos anotar simplemente haciendo clic. Uno. Basta, le pagaré esa dichosa liposucción. Como veis se muestra con decimales. Si no nos gusta pues vamos a ajustes y en previsualización pues indicamos que lo muestre con un 3 simple. Actualizamos y ya está. Si pulsamos aquí no pasa nada, pero cuando pulsamos en el icono pues nos va a ir incrementando.
y de esta forma podremos notar cuando hemos hecho ejercicio o cualquier cosa que se ocurra. Recordad que esto funciona con servicios, así que podría ejecutarlo desde cualquier tipo de automatización. Finalmente, también podremos crear sensores que no sean simplemente incrementales, aquellos que van evolucionando en el tiempo, como podría ser el peso. Iríamos a ajustes, dispositivos y servicios, añadir, input, peso, scale, tipo medición y kilogramos. Y ya lo tendríamos. Funcionaría exactamente igual, deberíamos asignarle el valor de nuestro peso cada vez que nos pesemos y podríamos ir mostrándolo, usando dos tipos de gráficos o lo que nos interese. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este componente os sea muy útil. En realidad, hasta hace una semana no existía dicho componente. Iba a hacer un vídeo donde lo explicaba de manera un poco más chapuza, pero viendo que era bastante más complejo explicarlo que haciendo el componente, la opción estaba clara. Hago el componente y explico cómo utilizarlo. Además, me facilita a mí mismo las tareas cuando tenga que añadir nuevas estadísticas. Espero que os guste, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.